El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. Una de las cosas más bonitas que tiene el fútbol y que hoy no podemos disfrutar por completo son los derbis. Los derbis tienen esa rivalidad que nace por diferentes razones, a veces geográfica, a veces por un partido, a veces incluso por un jugador que pasa de un equipo a otro, pero que son rivalidades que van creciendo con el tiempo y normalmente tienen que ver con esa cercanía que tienen dos equipos. No los podemos disfrutar por completo en estos momentos, pues lamentablemente porque los aficionados no pueden asistir a los estadios y son parte muy importante de esas rivalidades. Uno de los países o de las ligas donde esas rivalidades existen y tienen una historia y tienen algo por detrás que las explica es el fútbol alemán. Por ello, le pedí a mi amigo Daniel Cadena Jordan que me ayudara a revisar 5 partidos que son los grandes derbis de Alemania. Más allá de ese Der Klassiker, el partido de Bayern Dortmund, que es, digamos, una construcción a partir de los éxitos de ambos equipos para encontrar una gran rivalidad nacional, existen derbis que tienen muchísima historia y que Daniel nos va a explicar en detalle de dónde proviene esa rivalidad y van a encontrar que son historias muy, muy interesantes. Sin más preámbulo, vamos allá, vamos a revisar los derbis del fútbol alemán. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. El primer derbi del que vamos a hablar es el Nordderby, el derbi del norte de Alemania, en el que dos equipos se han disputado el privilegio de ser el más antiguo en la primera división de Alemania, en la Bundesliga. Daniel nos va a contar de dónde nace esa rivalidad de dos equipos que para todos van a ser muy familiares. Bueno, el Nordderby o el Derby del Norte, como el nombre lo indica y es bastante obvio, es geográfico. Es un derby porque son las dos ciudades más importantes del norte de Alemania, Bremen y Hamburgo. Y se trata también de dos equipos que históricamente han sido exitosos en la Bundesliga. El Hamburgo quizás más que el Bremen en muchos aspectos, obviamente es el único de los dos que tiene campeonatos europeos. Pero en años recientes, y por recientes me refiero de 20 años, 25 años para acá, el Bremen ha tenido la mano de arriba por encima del Hamburgo. Y ha sido muy interesante cómo ha sido la dinámica porque en muchas cosas que incluso ni siquiera son plenamente deportivas, sino netamente coincidencias por temas de la vida, incluso la rivalidad como que ha coincidido, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Hamburgo era el equipo que se apodaba el dinosaurio porque era el equipo que más años tenía en primera división de Alemania. Descienden a segunda y el equipo que automáticamente pasa a tener más tiempo en primera división es el Bremen. Entonces son esas pequeñas coincidencias que siempre como que le añaden un matiz adicional a una rivalidad de dos equipos que también históricamente han jugado un estilo de fútbol muy similar, ¿no? Muy físico, muy rápido, de pase largo, y que pues obviamente se han puesto como estilo entre ambos equipos y por ende los partidos son sumamente físicos y de bastante forcejeo, peleo por el balón y pues en muchas ocasiones pues obviamente terminan en golpes, ¿no? Lo interesante de este partido es que siempre ha sido una curiosidad también que nunca coincidieron un gran equipo del Bremen contra un gran equipo del Hamburgo. Lo más cercano que hubo quizá fue lo que hubo a comienzos de los años 2000, donde los equipos eran relativamente parejos en calidad. Habiendo hecho eso, el Bremen salió campeón en el comienzo de los años 2000, mientras que el Hamburgo no ganó un título de los años 80. Entonces, claro que ha cambiado un poco, digamos, la dinámica entre uno y el otro. Sin embargo, el balance histórico entre ambos es bastante equilibrado y aún así, cuando el Bremen estuvo en sus mejores momentos y el Hamburgo ya estaba dando señales de descenso, los partidos los trataban como si fueran una final. Entonces, digamos que el ritmo se comió un poco esa diferencia técnica o de calidad de los jugadores y terminaba por darle al público un espectáculo muy, muy lindo en posiblemente también dos de los estadios más interesantes de Alemania, ¿no? Como son el Volkswagenstadion de Hamburgo y el Weserstadion de Bremen, ¿no? Que es donde hay pues dos grandes fanaticadas, dos equipos con mucha tradición y también pues aficiones que no son particularmente queridas por las autoridades por su manera de afrontar pues sí, los conflictos con otras barras, ¿no? Son no necesariamente violentos, pero sí son equipos que son muy, muy intensos y que normalmente terminan produciéndole multas al club gracias a la actitud que tienen con las autoridades y todo eso. El Rhein Derby junta 4 equipos. Daniel nos va a explicar por qué 2 de ellos son los más clásicos y los que realmente tienen
el derby para ellos. Cuatro equipos que tienen muchísima historia y que quizás en este momento no son de los más grandes, pero que han sido muy importantes en la historia del fútbol alemán. Rhein Derby es un término que engloba varios partidos, de hecho, porque también, a ver, una cosa importante del fútbol alemán es que siempre ha sido regionalizado. La Bundesliga se funda en el año 63 recién, o sea, bastante reciente. La Serie A, por ejemplo, tiene los años, desde antes de los años 30. La Liga Española también es más o menos de comienzo del siglo XX. Entonces, digamos que la diferencia en edad de los torneos te dice mucho de cómo era el fútbol alemán. Antes de la Bundesliga hay fútbol muy regional en la que cada región sacaba un campeón y esos campeones se peleaban una suerte de playoff entre sí hasta sacar el campeón nacional alemán, el campeón de Alemania. Este, pero el concepto de liga nacional no tiene más de 55 años, 60 años de haberse incorporado al discurso. Entonces todos los derbis son bastante regionales. El Rhein Derby, el Derby del Rin, esencialmente engloba tres equipos, cuatro si uno quiere ponerse creativo, pero esencialmente son el Borussia Mönchengladbach, el Fortuna Düsseldorf, el Fußball Club Köln y el Bayer Leverkusen en menor medida y más por temas de que está cerca geográficamente estas tres ciudades. Pero el Gladbach, el Fortuna y el Köln, que son equipos de mucha tradición, de mucha historia, en el fútbol alemán, pues siempre se han visto las caras desde incluso antes de la Bundesliga. Y muchos de esos partidos siempre han sido para definir títulos. El Colonia, por ejemplo, fue el primer campeón de la Bundesliga. El Gladbach es conocido por su grande año, su grande década de los 70, en la que ganan 6 Bundesliga. Y pues nada, fundan básicamente la escuela de fútbol alemán que se conoce hoy por hoy. Fútbol rápido, físico, dinámico, que de una forma u otra da resultados. Y pues evidentemente en el coletazo todo eso, como el Leverkusen ha sido de los cuatro, quizás el más exitoso en años recientes, poco a poco se va metiendo en la discusión de si es o no parte del Rhein Derby. Pero lo interesante de esto es eso, que no es necesariamente la rivalidad directa entre Club A y Club B, sino que es por la cercanía geográfica que terminan siendo rivales los equipos. Y en esta ocasión, por lo menos más de uno tiene un rival directo que le añade, digamos, un matiz interesante. Los partidos más interesantes normalmente de estos equipos suelen ser estos partidos en particular, no necesariamente los duelos contra el Dortmund o el Bayern, sino más bien estos partidos que son con un carácter un poco más de urgencia de lo que podría ser un partido contra un grande, ¿no? Y por eso los derbis estos son muy particulares. También aunado al hecho de que las tres aficiones son bastante coloridas de muchas maneras. El Colonia, gracias al carnaval de la ciudad, pues tiene una gran tradición bueno, buscar que sea una barra bastante colorida. El Gladbach tradicionalmente justo contrasta con eso porque como el equipo es blanco y negro, siempre se ha tendido mucho a tener ese color cargado. Entonces es muy interesante cómo plantean los partidos incluso del tema del público y cómo el público asiste con asuntos visuales. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. ¿Cómo era la vida antes de que el Bayern fuera un monstruo de mil cabezas? Antes de que fuera el equipo más grande de la Bundesliga con muchísima diferencia. Porque no siempre fue así. Hay un derby para el Bayern que es digamos, el más natural de todos y que tiene un tema social detrás muy interesante, el cual nos va a contar Daniel. Mucho antes de que el Bayern se convirtiera en el monstruo que es hoy en día, que en Alemania pues es difícil que tenga un rival, perdía partidos con mucha regularidad. Y muchos de esos partidos que perdía terminaban siendo, digamos, llamados o asignados como suerte de derbis, ¿no? Similar a como ocurre hoy en día con el Bayern y el Dortmund, que supuestamente es el clásico, el gran clásico del fútbol alemán, por el simple hecho de que son los equipos más grandes de la actualidad. Siempre se ha hecho un trabajo bastante arduo de parte del mercadeo por buscar esos rivales para el Bayern. Pero con el caso del Stuttgart es de esos casos que es un poco más orgánico. El Südderby o el Derby del Sur previene pues, precisamente de eso, ¿no? Múnich, que es la capital de la Baviera, Stuttgart, la ciudad más grande de Baden-Württemberg, que son los dos estados al sur de Alemania, siempre han tenido un poco de pugna. Son dos centros industriales de diferentes tipos, pero al mismo tiempo comparten muchas similitudes. BMW viene de Múnich, Porsche, Mercedes, Daimler, todas esas marcas vienen de Stuttgart. O sea, que la rivalidad es un poco más, incluso un poco más extradeportiva y más un tema social. Porque sí, porque competían literalmente los carros que ellos producían contra los carros que los otros producían y así con muchas otras industrias. Entonces, claro, siempre ha habido una suerte de pique. Ayuda a que el Stuttgart siempre también tenía digamos, fama
de jinete negro en la Bundesliga. Ellos han salido campeones 4 veces y las 4 veces han sido el outsider, terminando ganando el título. Eh, y eso, por supuesto, contrasta también con la imagen del Bayern como el equipo, digamos, más establecido o el equipo del establishment del fútbol alemán. Entonces, digamos que los matices dentro del derby siempre se han caracterizado por ser muy, muy interesantes. Y tampoco ha sido raro a lo largo de los años que el Stuttgart dé la sorpresa contra el Bayern en muchas ocasiones. Aunque bueno, eso por supuesto con años recientes ha menguado. El Bayern se ha convertido en una suerte de dinastía en el fútbol alemán. Un equipo que hoy por hoy, gracias al enorme músculo financiero que se ha trabajado, tiene, digamos, suficiente sustento como para estar tranquilo. Y el Stuttgart todo lo contrario. No han sabido gerenciar su éxito. Se han convertido en equipo, bueno, primero se convirtió en un equipo muy vendedor de talento. Y después de eso se convirtió en un equipo que compraba talento de menor calidad o más propenso a lesiones, por un que el presupuesto no permitía comprar mejores cosas. Y eso fue deviniendo un ciclo en que pues, tuvieron que vender a sus mejores talentos y eso terminó en lo que normalmente terminan las cosas, ¿no? Que es un equipo venido abajo. Stuttgart baja a segunda división y lo hace habiendo tenido en sus filas en algún punto jugadores como Timo Werner, como Joshua Kimmich, como Serge Gnabry. De hecho, en un comienzo, Gnabry, antes de llegar al Arsenal, sale de la cantera del Stuttgart. Eh, Sami Khedira viene ese equipo del Stuttgart también. Mario Gómez, por supuesto, el equipo jugador más emblemático quizá años recientes del Stuttgart. O sea, un equipo que tradicionalmente ha tenido una capacidad de producir talentos muy interesantes en una región que de una forma u otra solapa con la región del Bayern. Y bueno, eso digamos que es más candela, más leña para la candela y termina siendo de esos matices que hacen de este derbi aún más interesante. Hoy por hoy ya no se considera tanto un derbi o se trata como tal porque pues, el Bayern arropa al Stuttgart cada vez que quiere hoy por hoy, pero la realidad es que la historia es muy diferente y ha tenido mucha, pues sí, digamos, mucho de qué hablar a lo largo de los años, precisamente por la cantidad de puntos en donde chocan Múnich y Stuttgart. El siguiente partido del que vamos a hablar es uno de mis derbis favoritos, no solo de Alemania, ni de Europa, del mundo. Es un partido que nace de las bases obreras de dos localidades que recuerdan de dónde proviene el fútbol, de ese proletariado que lo jugaba como una entretención y una forma de competir entre ellos. Es un partido que a pesar de la disparidad de los equipos hoy en día, tiene muchísima pasión y muchísima competitividad. Probablemente sea el derbi más importante de Alemania y el partido que todos debamos mirar. Esperemos que se mantengan los dos en la misma categoría para que lo podamos seguir disfrutando por mucho tiempo. Siempre se ha dicho que el derbi más grande de Alemania es el Revier Derby, el derbi entre el Dortmund y el Schalke, y yo honestamente puedo coincidir con eso a pesar de que ninguno de los equipos me va, pero la realidad es que es el único lugar en Alemania que se me puede ocurrir en estos momentos en donde en cuestión de 10 kilómetros de distancia hay dos estadios que suman en conjunto 150.000 o más aficionados en capacidad. Y eso es uno de los grandes atributos que tiene este derby, que tanto el Veltins Arena del Schalke como el Signal Iduna Park de Dortmund son dos estadios que le añaden mucho ambiente a un partido que de por sí es bastante tenso. Esto, digamos, un poco más histórico el contexto del Dortmund y del Schalke. Schalke queda en la ciudad de Gelsenkirchen, que es una ciudad que está como 10 minutos literalmente del Dortmund. Uno puede ver un estadio desde el otro. Es así de cerca que están estas dos ciudades. Y pues son personas que dentro de toda la dinámica social siempre coincidían que ambos equipos eran alentados y eran apoyados por trabajadores de las mismas fábricas. Esta zona de Alemania antes era una zona muy industrial de mucha minería, mucho trabajo con acero. Y pues literalmente las fábricas ¿sabe? Habían problemas a veces porque el día después de los partidos uno ganaba, el otro perdía y pues obviamente comenzaba lo que suele pasar, ¿no? Cuando dos equipos rivales coinciden o dos aficiones rivales coinciden, ¿no? Y eso se ha traducido siempre como parte de la inercia de la sociedad en el Dortmund y en el Schalke y en bueno, la ciudad de Gelsenkirchen, que esencialmente son dos grupos de personas que no se toleran. Es una rivalidad muy marcada, es una rivalidad muy intensa y que realmente, pues lo dicho, le añade a lo visto en el campo un matiz importante. Dentro del campo ya la situación es igual de tensa porque a pesar de la diferencia de calidad que hay hoy por hoy en la plantilla del Dortmund con la del Schalke, que uno está perdiendo el título y el otro literalmente peleando para no descender, pues sigue notándose que ese roce entre ambos clubes crece cada vez que se encuentran y esa diferencia técnica no se nota tanto. Una buena prueba de eso fue un 4-0 que llevaba el Dortmund a medio tiempo hace 3 temporadas más o menos y el Schalke lo remonta en los siguientes 45 minutos. Entonces el partido queda 4-4, un juegazo donde el gol final lo marca Naldo, el central
del Schalke, y lo hace en el minuto 94. O sea, un partido de esos que, coño, te motiva a ver. Y al final, esa rivalidad se trata mucho de eso. También han tenido muchos fenómenos jugadores tipo Luis Figo, que han jugado para ambos lados del derby. El más notorio probablemente sea Andreas Müller, de los más recientes. Y pues sí, o sea, un jugador que anotó para ambos equipos, hizo goles en ambos estadios como visitante. Y pues, no sé, eso le añade un poco más a la mística del tipo de diferencias que se pueden sacar, ¿no? Que también están esos matices un poco más internos y de debate. Habiendo dicho eso, yo sí creo que también es un partido que ha perdido mucho contexto en el fútbol alemán precisamente por la diferencia actual que tienen el Dortmund y el Schalke en presupuesto, en infraestructura, en estructura interna. Porque bueno, un equipo como hemos dicho se ha venido abajo y pues hoy en día es un candidato fijo al descenso, mientras que el otro literalmente pelea todos los años por ser campeón. No lo logra muchas veces, pero siempre está en la discusión. Entonces, digamos que eso también ha jugado un poco hacia los factores de los últimos derbis, ¿no? La frustración de uno por demostrar que sigue siendo un grande de una forma u otra, y el otro imponiendo de una forma u otra su autoridad, pues sí, deportiva, ¿no? Que hoy por hoy, pues hombre a hombre, incluso el Schalke es un equipo muy inferior al Borussia Dortmund. Berlín es una ciudad especial, no todas las ciudades han estado divididas en dos. Y esa división y la división de Alemania se nota en el derbi de Berlín. Es quizás la gran capital europea que no tiene un gran derbi. Y ese derbi está en construcción y Daniel nos va a explicar exactamente cómo se está construyendo y cómo los dos equipos que representan la ciudad, los dos equipos más importantes de la ciudad, son diametralmente opuestos el uno del otro. Bueno, Berlín no tiene un derbi histórico como tal por una razón muy obvia, que es que la ciudad estuvo dividida en dos partes, pertenecientes a dos naciones distintas, con dos ligas separadas. Pero en ambas partes de la ciudad se desarrolló un club que, sin ser muy grande, sin ser muy notorio, sin ser muy campeón, tienen, digamos, cierta atracción y se han convertido en, digamos, clubes partes importantes de, digamos, la discusión de ambas partes de la ciudad. Por un lado está el Hertha Berlín, que es un establecido equipo de primera división. No han sido normalmente un equipo muy exitoso, de hecho, fuera de Berlín son vistos un poco como un equipo tibio, pero al final del día es un equipo que, por más grande que sea el Olímpico de Berlín con 70.000 y que no lo puedan llenar, sigue metiendo 55.000 personas por partido. O sea, tienen algún tipo de apoyo que no es nada pequeño. Tienen cerca de 40.000 socios también registrados en el club y es un club que mal que bien ha producido muchos jugadores de primer nivel. Los hermanos Boateng, por ejemplo, los hermanos Kovac, todos salen de distintos distritos de Berlín a través de la cantera del Hertha y terminan jugando fútbol profesional. Y en el caso de los Kovac, pues siendo entrenador y coentrenador. El Union Berlín se funda en la parte de la Alemania comunista y pues es un equipo local. Sufre muchas modificaciones, muchas reestructuraciones a través de los años. Ocurre, obviamente, se funda, mejor dicho, antes de que empiece realmente la Guerra Fría y las dos Berlines, pero pues se morfa en eso, ¿no? Se termina absorbiendo como un partido, como un equipo, perdón, perteneciente a una suerte de unión o la parte sindicalista del Partido Comunista en Berlín, y ese equipo poco a poco fue creando tracción. Pero a pesar de eso, es un equipo que tiene una tradición de ser disruptivo. La afición del Union siempre se ha caracterizado por tener ponquetos, por tener anarquistas, por tener personas que incluso estando dentro de la Alemania comunista, la Alemania Oriental, mostraban su desafecto hacia el gobierno y lo hacían desde el Unión Berlín. Entonces, digamos, esa sensación de comunidad que ha tenido el Unión desde su fundación realmente ha ido creciendo, el punto que hoy por hoy es un gran símbolo de lo que es una afición en el fútbol alemán. Alemania obviamente tiene este renombre de que es el país que más llena estadios, o bueno, llenaba antes del corona, y que eso ha sido gran parte del espectáculo, que es el fútbol accesible, el fútbol económico. Uno puede ir a un partido y o sea, te cuesta mitad de lo que te costaría un partido en España. Y esa parte de la cultura, pues, ha traído a la cotación y a la discusión al Unión Berlín como uno de los equipos más simbólicos de este movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, muchos momentos el equipo ha sufrido y ha sido la misma afición la que la ha rescatado. Cuentos muy lindos como que, por ejemplo, había que hacer reparaciones o modificaciones al estadio para que estuviera en capacidad para cuando ascendieron a segunda división cumplir con los requerimientos necesarios de jugar en segunda división en el fútbol profesional, y fueron los mismos aficionados los que se volcaron a dedicarles horas voluntarias para poder hacer toda la ejecución de las obras, porque el equipo no tenía presupuesto para hacer las modificaciones. Hubo también una campaña de donación de sangre para poder, digamos, recaudar fondos esencialmente para mantener el equipo a flote. Entonces, digamos, toda la campaña fue literalmente sangrar por tu club. Y ese tipo de simbologías que obviamente son súper dramáticas, súper cargadas, pues añaden mucho al mito del Unión y el Hertha.
Lo interesante de este derbi es que si bien tiene pocas ediciones, las pocas que ha tenido han sido todos a partidos agotados al 100%. Entonces, las 6 ediciones que ha habido entre segunda y primera división te da a entender que realmente hay un interés y hay un nicho donde la gente está esperando que esta rivalidad se establezca en una misma división. Porque, lo dicho, Hertha siempre jugó en primera, el Union ha venido, obviamente, pues la integración del sistema de fútbol de Alemania Oriental en el de la Bundesliga, en la occidental, pues todos los equipos de la parte comunista cayeron bastante los peldaños porque no tenían estructura, les compraron los jugadores, etc. Y estos terminan siendo uno de esos equipos que surge desde tercera hasta segunda y sube a primera, y ahora comienza a establecerse en la primera categoría de fútbol alemán. Por ende, ahora está cogiendo movimiento, está cogiendo forma, y pues aquí en Alemania se le tutea como la suerte de el siguiente gran derbi del fútbol alemán. Entonces es una historia muy interesante porque está ocurriendo en caliente, o sea, no existe la tradición del derbi, pero uno en la ciudad vive mucho esa diferencia entre el este y el oeste, y definitivamente uno nota que en el este se es blanco y rojo y que en el oeste se es blanco y azul. Entonces es un matiz histórico bastante, que le añade bastante valor, yo pienso, al fútbol alemán. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio del podcast del Mediocentro, un episodio que disfruté muchísimo porque combina muchas cosas que me gustan: la historia, el fútbol, los derbis, el fútbol alemán, con el cual por muchas razones guardo una relación muy cercana. Y recuerda que pueden encontrar a Daniel en Twitter como @decadenajordan. Pueden encontrar a mí en Twitter como @alan con _L_HA, o pueden encontrar el Instagram de este proyecto como @elmediocentro. Te agradeceré muchísimo si puedes suscribirte al Mediocentro en la plataforma en la cual estés escuchando este podcast, bien sea en YouTube o en alguna plataforma de audio, Spotify o Apple Podcast, y también si puedes compartirlo con alguno de tus amigos. Será hasta una próxima oportunidad.